solo la próxima. Me llamo. No pasa nada, nos vemos luego. Lo siento. Está bien, todo estará bien. ¿Quieres que te cuente mi sueño? Sueño que la gente me dice tonterías y no comprende la realidad. No se les permite hacer declaraciones. ¿Y si los hombres se niegan a cumplir nuestras demandas? Los mataremos. ¿Cómo? No, nada. Lo sabemos. Sabemos que las condiciones fueron creadas por hombres y que estos ataques han sido posibles por las circunstancias de la colonia. Y esas circunstancias fueron creadas y decretadas por hombres. ¿No estarás diciendo que los agresores son tan víctimas como las víctimas de las agresiones? Ni que cuiden bien de los podridos. Ni que me ponga una mano en la espalda cuando intento por 12ª o 13ª vez alumbrar un niño en un parto. Tendría gracia que ahora las mujeres lo único que nos atreviéramos a pedirles a los hombres fuera que se cansaran. Desde luego. Pasemos a los contras de irse. Nosotras somos las que decidimos qué hacer en estas reuniones. No un granjero mediocre fracasado que tiene que enseñar. Eres nuestro invitado aquí. Fuiste invitado para escribir lo que digamos. Así que calla y escucha, nada más. Guarda presurosos y en sus brazos los recoge. Dios su gracia les otorga, sus tristezas se conoce, no se olvida